La idea es darles una charla general que resume en poco tiempo lo que nosotros vemos en un par de diplomados de 120 horas cada uno. Y por eso entonces va a ser bastante escueta el alcance de la información, pero suficientemente oportuno probablemente para la mayoría de ustedes. Al término de esta charla, voy a explicar de qué se tratan los diplomados que nosotros hacemos y qué otros programas tenemos, eh, por si algunos ya simplemente no requieren esa información y pueden hacer otras cosas. Bueno, la idea de esta presentación es conversar del contexto histórico de energía, eficiencia energética, movilidad y cambio climático. Y para eso entonces voy a conversar del contexto, el escenario energético global. Vamos a hablar algo de cambio climático, de eficiencia energética en particular, por uno de los diplomas que estamos dando prontamente, transporte y electromovilidad, y al final entonces, como les decía, voy a hablar de los diplomados en energía. Partimos por el contexto histórico. Este relojito que va a aparecer enseguida describe bastante bien la historia del planeta, que fue formado con el Sol hace 4.600 millones de años. En ese periodo que nosotros marcamos acá en su nacimiento a las 12 a medianoche, y estamos acá a las 6 de la mañana, han sucedido un montón de cosas que nos ha permitido estar presentes hoy día, desde la formación del oxígeno, las células y los primeros animales, hasta nosotros recién un par de segundos antes, un par de minutos antes de esta hora de las 6 de la mañana. Y el hombre parte tempranamente y 200.000 años atrás más o menos ya descubre el fuego, por lo tanto empieza a usar energía. Este hombre que nace hace aproximadamente 6 millones de años atrás, se empieza a desplazar por los distintos continentes, pasa buen tiempo en África, se desplaza a Asia y a Europa, y después se esparce por todo el mundo y ha evolucionado, por cierto. Y ocupó prácticamente todo el planeta. Para eso requirió algún tipo de movilidad básica al principio, y las teorías vigentes muestran que una buena parte de nuestros ancestros pasaron a través de Beringia por acá y llegaron prácticamente caminando, pudieron cruzar esta zona porque estaba congelado y pudieron llegar hasta acá. Hay algunos conflictos porque hay algunos indicios de que había población antes que esto sucediera, pero eso no lo vamos a ver ahora. Bueno, y con todo esto entonces la población que nace hace mucho tiempo atrás, prácticamente fueron un par de millones de personas los que estaban presentes antes hace, al Holoceno, y básicamente hoy día estamos en 7.800 millones de habitantes con una progresión de seguir creciendo. Bueno, en cuanto a energía, también se cree o hay indicios de fuego hasta 800.000 años atrás, pero lo más dominante parece ser 200.000 años atrás. Y en la revolución industrial, lógicamente que ahí ya se despierta todo y partimos usando la energía en forma relativamente masiva. Bueno, ¿dónde estamos hoy día más cerca? Eh, esta barra que apareció abajo representa los últimos 10.000 años, en que se dan ciertas eras que son de interés para nuestra sociedad, y si hacemos un zoom nuevamente en esta última sección, vemos los últimos 200 años, y ahí aparecen los primeros elementos que empiezan a demandar energía, hasta lo último que tenemos ahí, una masificación notable de toda la telefonía celular con teléfonos inteligentes, y aquí estamos en el triangulito rojo en cuarentena. Bueno, y tenemos un uso temprano de energía, en este caso hídrica, para molienda. Esto parte del siglo XII por ahí. También empiezan a aparecer molinos de viento,
siglo XIV, XV, por ahí. Y a contar del siglo XIX, poco antes, empiezan a aparecer los clippers. Hay muchos vehículos de navegación de escasa capacidad. De hecho, eh, tenemos todas estas aventuras y viajes de Shanghái y de Cristóbal Colón, pero el transporte masivo, es decir, pasar desde el caballo a un transporte de más larga distancia es básicamente en buque, y los clippers hacen una labor en esto. Después empiezan a aparecer las máquinas en los primeros buques, ¿ya? En este caso se muestra el Great Western, que era parte de un sistema ferroviario que buscaba extender el servicio desde Londres a Bristol, navegar por el Atlántico, seguir a Estados Unidos, y de ahí seguir en adelante con la creciente red de ferrocarriles de Estados Unidos. Y esta era ya más confiable que los sistemas a vela porque podía predecir el viaje. Y este buque fue el primero en lograr ya un rendimiento estable. Habían otros antes y lograba viajar desde Inglaterra a Estados Unidos en 15 días. Y este era el resto del sistema. Aquí está el Great Western Railway, que seguía en buque hacia Norteamérica. El primer vehículo parte así, bien burdo. Era un vehículo más bien de carga, de uso militar. No tenía freno, no necesitaba freno, se andaba a 4 kilómetros por hora, duraba 15 minutos, no servía de mucho. Y poco tiempo más adelante, 1875, en realidad harto tiempo, ya existían autobuses a vapor, y estos lograban andar a unos 30 kilómetros por hora y tomaban entre París y Le Mans en 18 horas, cosa que hoy día toma probablemente ese valor en minutos. Y ya vemos entonces la aparición de algunos vehículos eléctricos, como este Flocken Electrowagen, construido en Alemania, alcanzaba 15 kilómetros por hora. Sin embargo, el vehículo a combustión interna se mete entre medio y ya empieza a tener un rendimiento y se queda. La verdad es que este vehículo eh, alcanzó un mejor predominio inicial, y eso junto con la disponibilidad de los recursos energéticos, en este caso particular el petróleo. Petróleo que hoy día se extrae anualmente con un volumen que lo podríamos sintetizar como el que aparece acá, de 2 kilómetros de lado. ¿Ya? Esto hace que el Burj Khalifa se vea chiquitito, pero este es el volumen anual que se saca de petróleo crudo que después se procesa. Bueno, tiempo después, 1850, empieza a aparecer la hidroelectricidad. De hecho se le llamó carbón blanco, y esta se prestaba a desplazar al vapor, en este caso que ya se estaba usando en máquinas en tierra, para la generación eléctrica en base a hidroelectricidad. La turbina también aparece, la turbina a vapor viene a desplazar las máquinas iniciales de tipo recíproca, y ya acá empezamos a tener un aumento, una masificación de los sistemas para producir la electricidad en forma más confiable. De hecho aparecen turbomáquinas como las que se ven acá. Esta ya la de abajo ya es una turbomáquina moderna, pero las primeras se veían así, algunos cientos de kilowatts. Hoy día tenemos de estas turbomáquinas más grandes. De hecho, las turbomáquinas más grandes hoy día están en la vecindad de los 1700 megawatts, acoplados a reactores nucleares. Y también en los mismos buques empieza a aplicarse con fuerza el motor diésel. ¿Ya? Este es el Vulcanus, también una potencia que hoy día tiene un auto. Era capaz de mover este buque. Y después se impone. Este sistema de propulsión se impone hasta hoy día, en que recién empiezan a aparecer en la movilidad marítima
otros sistemas de propulsión como turbinas a gas y sistemas de transmisión eléctrica. En transporte ferroviario también el motor diésel toma su lugar, y donde no hay electrificación, entonces aparecen este tipo de vehículos. De los buques, del transporte, que ya tenemos turbinas en buque, el transporte de pasajeros se desplaza a estas vías. De hecho, los primeros aviones son hidroaviones, o sea, parten del mar porque no existía infraestructura de aeropuerto. Todo está en el mar. Y se establece, empieza a dominar el vehículo aeronáutico, y lógicamente con el desarrollo de la turbina, esto arranca mucho más, ¿ya? Y hoy día entonces el transporte aeronáutico de pasajeros simplemente erradicó el transporte marítimo de pasajeros. Lo único que se hace hoy día de transporte marítimo son buques de cruceros, otro tipo de aplicaciones. Y a nivel de la producción y el soporte para ella, aparece un sistema bien complejo de distribución de combustibles y también de producción de electricidad que permite abastecernos a todos. Entonces veamos un leve contexto energético, donde vemos que esto está gatillado en primer lugar por un crecimiento de la población, que en el 1800, o sea, revolución industrial iniciándose, eran 1.000 millones de habitantes, hoy día somos casi 8.000 millones de habitantes, y seguimos creciendo. Eso hace que nos veamos bien llenos hoy día, como se aprecia acá. A mí no me gustaría ir a esta playa, por lo menos no con niños, pero así es la cosa. Y entonces, en ese mismo contexto, empieza a crecer la energía desde valores ínfimos en 1800 hasta algo así como los 585 exajoules al tiempo presente. Voy a hacer un zoom en el último periodo, entre el año 1970, que está por acá, y cerca del presente, por lo menos considerando las últimas estadísticas que existen, siempre están 2 años atrasadas. Y esta es la configuración del sistema de energía primaria. Básicamente tenemos casi el 80% en recursos fósiles, dominados por el petróleo, el carbón y el gas natural. También una participación importante siempre de leña, eso representa más o menos el 11% del uso energético mundial. En Chile es 11% también. Y también aparecen otros recursos que son un poco más recientes, que son la nuclear, la hidro y las energías renovables no hídricas. Las energías renovables no hídricas acá presuponen menos de un 2%, la hidro como 7% y la nuclear como 5%. Y esta es la proyección, es decir, sigue creciendo, no tanto como antes, o por lo menos como en este periodo acá, antes del 2005, pero sigue creciendo. Y esto mismo, si lo vemos en los últimos años, tiene esta forma. Aquí vemos los usos en transporte, industria, comercio y residencia, y aquí vemos las distintas fuentes. Fuentes que tienen que ver con el sol y fuentes que tienen que ver con la propia tierra, con elementos de transformación acá entre medio, refinación, gasificación y producción de electricidad y calor, y una serie de flujos que conectan todo esto, desde las fuentes hacia los usos, que dan finalmente un servicio energético. Para poner esto en contexto, pues, conviene reconocer que una buena parte del servicio de combustible en transporte, esto representa aproximadamente el 80% de la energía primaria, y en electricidad, si nos vamos nosotros a este mismo mapa, vemos que la utilización eléctrica es relativamente escasa en relación a la energía primaria, es 12%. Esto tiene que ir aumentando, lógicamente, para mejorar el servicio. Y de esta energía eléctrica, una buena parte es nuevamente combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón y el gas natural. Y esto representa entonces el 26% de la energía primaria, finalmente termina siendo electricidad y calor. Ahora, la electricidad es importante en nuestro desarrollo porque de alguna manera configura el desarrollo tecnológico, socioeconómico de los países. Y están representados bastante bien si nosotros correlacionamos consumo eléctrico, no consumo de energía, sino que eléctrico, con el índice de desarrollo humano.
se ve de esta manera, se da este comportamiento. Chile pertenece a este cuadro acá ya, que representa a los países ya desarrollados, con más de 4.000 kWh per cápita y un estándar de vida, o perdón, un índice de desarrollo humano muy bueno, 0,084, 84% por ahí. Y junto con la energía se producen gases de efecto invernadero, que hoy día están en la vecindad de probablemente los 11, 12 gigatoneladas de carbono. Esto considera unos 9 de CO2 y el resto es de otros gases que se convierten a CO2. Y en este caso todo lo que tiene que ver con energía representa prácticamente 2/3 y no energía 1/3. Y en este ámbito de energía, electricidad un poquito menos de la mitad. Y con esto entonces las emisiones de CO2 se ven así, dominadas por el carbón, pero seguido bien fuertemente por petróleo, gas natural y todas las otras formas de generación de energía eléctrica en particular, toman esta proporción. Siempre hay gastos para construir los equipos que producen CO2, siempre que hayan usado electricidad y combustibles para hacer las piezas, el acero y el cemento. Pero esto es más que eso. En realidad se debería ver así si es que uno considera todos los aspectos que no tienen que ver con energía. Entonces, en estos momentos debemos estos son los datos del último informe de cambio climático, por eso que está tan atrasado, pero si que seguimos esta tendencia, seguramente estamos en las 60 gigatoneladas de CO2. Ahora, la energía genera otros problemas, entre otros accidentes, y aquí vemos cómo de los accidentes tecnológicos que se ven acá en rojo, ya que avanzando en el tiempo, no es que tengamos accidentes más severos, sino que tenemos mucha más población y actividad, por lo tanto es lógico que tengamos más accidentes. Y de eso una buena fracción son accidentes tecnológicos en energía, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Acá se ven algunos accidentes severos, y la definición de accidente severo tiene una tipología, representa más de 5 muertos, 10 heridos, o daños ambientales y económicos serios. Y aquí se representan algunos nomás. En energía se ven acá algunos relevantes, como el accidente de Chernobyl, el Piper Alpha, una central hidroeléctrica en Siberia y una mina en Turquía. Y acá se ven también las víctimas. En el caso del Piper Alpha, unos 170 personas murieron, en esta hidroeléctrica 70, en esta mina de carbón 300 y en Chernobyl murieron 70. Eso es más o menos lo que se cuenta en los informes oficiales bien consensuados. Y estas son la mortalidad entonces de energía, por unidad de energía en gigawatt año en esta banda 1970-1996, donde se muestran entonces las escalas relativas, siendo el más complejo el gas licuado petróleo y el más inocuo, en este caso, núcleo eléctrico. El accidente posterior de Fukushima no agrega en esto, de hecho se reduce porque no tiene fallecimiento y las otras siguen teniendo muertes. Y esto también representa entonces una tasa relativa de mortalidad en otro formato, donde se muestra entonces que carbón ha dominado las muertes por terawatt hora, seguido de algunos combustibles fósiles. Hidroelectricidad es básicamente por un accidente fuerte en el año 75 en China, una represa, y después vienen las otras energías, y termina finalmente la hidro, la eólica, la nuclear siendo las mejores. Otro elemento del uso de energía tiene que ver con el uso del suelo, y para eso es útil este cuadro que muestra la densidad de los sistemas de energía, que compara entonces la densidad en personas por kilómetro cuadrado y el consumo per cápita diario, ¿ya? Y esta más o menos es la posición de los distintos países que tienen distintos bienestares, distintos índices sociales. Y lógicamente estos se desplazan en el tiempo porque el consumo per cápita aumenta algo y la densidad energética también aumenta porque hay más personas. Y esta es la banda dominante de donde se ubica la mayor cantidad de población, y estas son
líneas de densidad de potencia. Y aquí uno puede ver que empezamos a tener conflictos con las superficies que tienen los distintos países. Y si uno quiere, por ejemplo, producir energía en base a biocombustible, hay una banda completa de países que no alcanza simplemente porque aunque plante todo el país, no alcanza a cumplir. Mientras que hay otros países que son más grandes que no tienen ese problema. Lo mismo pasa con energía eólica, por ejemplo, nos serviría para Singapur. La fotovoltaica también va aumentando en densidad energética sobre la eólica, después viene la hidroeléctrica, la fusión, esto es un proyecto experimental que está, y la nuclear tiene una densidad altísima. Acá les muestro un ejemplo de la planta de Cerro Dominador. Esta es una planta solar térmica que se está construyendo, está pronta a terminar en Sierra Gorda, y este es el tamaño si lo comparamos con la universidad. Este es el campo San Joaquín de la universidad, y este es el radio de todos estos colectores solares que concentran energía aquí arriba en esta torre. Entonces, para 110 megawatts tenemos un diámetro que debe ser aproximadamente unos 3 kilómetros. ¿Ya? Ahora, en menos de eso, en esta superficie, por ejemplo, cabrían 9 reactores nucleares para generar toda la potencia, la máxima potencia que necesita Chile en cualquier momento. Entonces, hay temas de densidad energética que tenemos que considerar. Bueno, veamos algo de cambio climático. Nuevamente volvemos a nuestro relojito, ¿ya? Y si hacemos un zoom ahí en los últimos 400.000 años, vemos este comportamiento. Vemos esta como la concentración de CO2 en esta escala de acá, y la temperatura de referencia en esta escala de acá. Esto tiene de alguna manera que ver con la órbita terrestre alrededor del Sol. Cuando es más elíptica, las estaciones se retrasan un poco, sobre todo el invierno, y el verano se comprime, y por lo tanto los promedios de temperatura son más bajos. Y ahí llama la atención entonces que se den eras glaciales con esa frecuencia. Esto parece un electrocardiograma. Eh, y vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo en el último periodo, que es el más relevante, los últimos 10.000 años, que es el Holoceno, que terminamos una era glacial y entramos en una era interglacial bien prolongada. De hecho, se le llama el largo verano, donde las temperaturas han sido bastante altas respecto al promedio de la Tierra, y promedio reciente, los últimos millones de años, ¿ya? Porque al principio probablemente las temperaturas fueron más altas por temperatura de la misma corteza, ¿ya? Y aquí vemos entonces cómo hay cambios, y a pesar de que se ven como de poca escala, varios pueblos se extinguen en esta época, ¿ya? Pero es bastante más estable, y aquí podríamos pensar que la temperatura es un poco decreciente, ¿ya? Esa es más o menos la observación que se da. Y veamos algún zoom acá de los últimos 1000 años, que representan una proporción bien pequeña. Estos representan en nuestro reloj los últimos 5 milisegundos. ¿Ya? Y vemos este comportamiento de temperatura. En promedio hacia la baja, pero esto es un cuadro que está mal hecho. Este es un cuadro del IPCC que olvida en este caso dos épocas importantes, como el máximo óptimo del Holoceno y el mínimo Maunder, que el mínimo Maunder se da por acá. Entonces esta temperatura acá debería ser bastante más baja, y por aquí debería ser un poco más alta, ¿ya? Esas son perturbaciones que se dan cuando se promedian y se toman ciertos datos que no necesariamente corresponden a un buen valor. Pero en el último periodo, entre los últimos, prácticamente desde la era industrial, que es prácticamente medio milisegundo, enfrentamos los años más calurosos registrados en los últimos probablemente miles de años, no mucho más que eso, ¿ya? Y tal vez algunos de estos son menores que el máximo óptimo del Holoceno, ¿ya? Pero esta es más o menos la secuencia de los años más calurosos que hemos tenido recientemente, y lógicamente en los últimos 2 siglos los años más calurosos han sido todos de este siglo en particular, ¿ya? Si volvemos acá abajo, nosotros deberíamos estar
tal vez mirando, si seguimos este ciclo, deberíamos estar pensando en una bajada. Esto no va a ocurrir por razones planetarias. Ya vamos a tener este largo verano, va a ser muy largo. Ya, así que vamos a tener un clima bastante bueno. eh, si es que lo consideramos, lo comparamos con las eras glaciales. Lógicamente una era interglacial es mucho más conveniente para nosotros que una era glacial. En una era glacial tendríamos incluso inconvenientes para producir alimentos. ¿Ya? Entonces estamos en los últimos años por acá, y con mayor capacidad de observación porque hay nuevos instrumentos que ahora están midiendo el nivel de CO2 y también el metano desde arriba. Y hay en este momento 3 satélites operando. El primero que se lanzó cayó en la Antártica, si no resultó muy bien el lanzamiento. Después se lanzó otro y existe uno además en la Estación Espacial Internacional, que dan registros como este. Este es un registro típico, esta es una fecha cualquiera, no importa, y nos marca que en este cuadro estarían probablemente las 405 partes por millón. Hoy día estamos como en 410 partes por millón. Y este es las emisiones que se darían si es que uno se proyecta hacia adelante en distintos escenarios que representan un forzamiento radiativo de un determinado valor medido en watts por metro cuadrado. Si es que estamos pensando en seguir este escenario, vamos a tener ese nivel de emisiones, 25, aquí estamos hablando más o menos de 28 gigatoneladas de carbono, o sea, más o menos estos son unos casi 80 gigatoneladas de CO2 por año, y si nos vamos por si el mundo adopta un escenario más restrictivo en CO2, conforme al Acuerdo de París, deberíamos estar teniendo emisiones negativas en el año 2080 aproximadamente. Ahora, en cuanto a concentración, si el mundo sigue el escenario RCP 8.5 watts por metro cuadrado, se nos arrancan, y si es que seguimos la más restrictiva, probablemente vamos a tener en la vecindad 400, 450 partes por millón hacia el año 2100. Eso significa que deberíamos tener cambios en precipitaciones, eh, siguiendo el escenario más optimista, que se ven algunas zonas más cafecitas que representan menos humedad, menos precipitaciones, y zonas más verdosas que representan más precipitaciones. Aquí no se nota muy bien, pero en el escenario más agresivo se ve que las precipitaciones se concentran donde probablemente no se necesitan tanto, ¿ya? Salvo algunos aditivos en África, pero una buena parte de las precipitaciones aparecen en el Pacífico, donde realmente no nos aportan mucho. Pero también en la Antártica, que es el lugar más seco del planeta hoy día, eh, hay agua o hielo, pero es seco, ¿ya? Y en el Ártico. Lo mismo en temperatura, en el escenario más liviano esperado. Estas son todo modelaciones del IPCC, más bien recolectadas por el IPCC, y esto en el caso del escenario más agresivo. Es decir, acá notamos que los aumentos mayores se dan en el Ártico, son aumentos relativos a la temperatura original. No necesariamente significa esto por los colores que esta zona va a estar más caliente que el resto, sino que el delta T va a ser, el diferencial de temperatura va a ser mayor. Y todos los fenómenos de emisiones se pueden apreciar acá en forma colectiva, donde tenemos el forzamiento radiativo resultante del CO2, que sumado al del metano, al de los halógenos, óxido nitroso, en fin, y otras cosas, algunos que son de forzamiento radiativo negativo, como por ejemplo las nubes y los aerosoles, ¿ya? Nos da un total que se representa acá, cómo ha ido avanzando en el tiempo, y hoy día estamos en 2,3 watts por metro cuadrado en relación a la era preindustrial. Si se expone la tundra, lógicamente que vamos a tener una exposición de metano retenido por el hielo, y eso significa que deberíamos tener efectos amplificados. También la precipitación del CO2, de hecho parte del CO2 que se emite,
más bien la mitad del CO2 que se emite vuelve a la Tierra y vuelve al mar, con un retardo. Hay un tiempo de residencia en el aire, y en el mar más o menos la mitad de lo que precipita lo toma el mar. Lógicamente el mar tiene CO2, como la Tierra tiene CO2 y como la atmósfera también tiene CO2 de base, ¿ya? Y esto podría ser causa de alguna degradación de vida oceánica, ¿no? Eso está recientemente siendo investigado y probablemente vamos a tener que ver eso en el futuro, que pueden haber otras razones, no necesariamente el CO2 que ha estado bastante en el mar por mucho tiempo, así que no parece ser esa una razón tan fundamental. Bueno, en cuanto a cambios de temperatura, se ven estos elementos o estas proyecciones hasta el año 2100, más o menos en esa historia. Es decir, en el escenario más optimista estaríamos viendo 2 grados Celsius sobre la temperatura preindustrial que está por acá. Y en el más pesimista, el año 2100, unos 5 grados sobre la temperatura preindustrial. Pero esto no termina acá, sino que uno lo podría proyectar en una escala expandida. Estos son los Extended RCPs, ¿ya? Y así se ve entonces dónde vendrían a estabilizarse las temperaturas de largo plazo conforme al IPCC, ¿ya? Entonces serían como 9 grados para la RCP 8.5 y serían los 2 grados. Fíjense que tomaría mucho tiempo y básicamente, suponiendo que no pasa nada más, lo cual es una modelación bastante restrictiva, ya que iríamos a la misma temperatura casi que a la del 2100. O sea, se estabiliza, ya suponiendo que nosotros estamos en control del CO2, ya, cosa que no necesariamente puede ser cierta. ¿Ya? Y el aumento al nivel del mar, entonces, ahí el título está malo, pero representaría entonces en esta escala ampliada que no cesa, sino que simplemente estaríamos con unos 60 centímetros más o menos de aquí al 2100, en el peor de los casos, ¿ya? Pero esto sigue. ¿Por qué? Porque la dilatación del mar toma su tiempo. Entonces, podríamos esperar en 200 y tantos años más niveles del mar de 2 metros más que lo que tenemos hoy día. Ahora, bueno, el nivel del mar era bastante menos antes, hace 120.000 años en una era glacial. Vamos a tener acá, aquí está apareciendo abajo el nivel del mar y ustedes pueden observar entonces que hay diferencias de casi 100 metros, ¿ya? Entre una era glacial y una era interglacial. Imagínense Valparaíso en una era glacial, ¿ya? Afortunadamente nosotros vamos a seguir en esta condición interglacial por mucho tiempo. Bueno, estos son los datos, se han tomado desde bases antárticas, también hay otros, por ejemplo, uno que hizo Concordia, la base Concordia en la Antártica, eh, y la Vostok, que es la más antigua, ¿ya? La más antigua medición, ¿ya? Y se muestran acá, en el fondo nosotros estamos observando todo este fenómeno prácticamente desde estos puntos de acá de la Antártica, o sea, hay desplazamientos y retardos, en fin. ¿Ya? Y esto nos puede dar indicación que primero en el tiempo se produjo un aumento de temperatura y después un aumento de CO2, que pues debería ser lo lógico, ¿no es cierto? Salvo que hayan habido extraterrestres en estas épocas de acá, que hayan emitido CO2 de forma extraordinaria. Entonces, tenemos esta situación climática que obedece a patrones planetarios. O sea, uno, lógicamente, este cambio de excentricidad en la rotación alrededor del Sol, y también tiene que ver con el bamboleo terrestre y la precesión terrestre. ¿Ya? Hay fenómenos planetarios que inducen en su mayoría en los fenómenos de mayor escala, y hay otros fenómenos de menor escala también que tienen que ver con ciclos solares. Bueno, otro fenómeno que también que se ha dado y que suele ser el gatillante de eras glaciales es el colapso de las corrientes termolinas. ¿Qué es lo que son estos? Son corrientes superficiales que van tomando el calor del mar, se desplazan grandes volúmenes de agua, en este caso particularmente acá podemos seguir este camino hacia
navegando por el Atlántico, bloques de agua, y de repente se empiezan a enfriar porque encuentran latitudes más frías, empiezan a formar hielo, y de repente forman hielo, y además queda toda la sal retenida. Entonces, en ese caso, el agua restante, la que no formó hielo, simplemente es más densa y cala hacia la profundidad y vuelve por el fondo del mar. Y esto sigue dando todas sus vueltas, y esta es una manera en que todas estas latitudes altas se mantienen relativamente temperadas. Si no existieran estas corrientes termolinas, sobre todo Europa y Canadá serían muy fríos, mucho más fríos de lo que son hoy día. Bueno, ante esto hay un buen paquete de evidencia que lo ha hecho el IPCC, que lleva mucho tiempo ya, todavía no responde a la pregunta por la cual fue llamado a formarse, ¿ya? Pero en fin, seguirán haciendo esto ya instalados como una organización, pero también hay otros que hacen lo mismo. Ya hay una información inversa a la del IPCC que sostiene otras teorías alternativas que también tienen sentido. Es decir, si alguien quiere enterarse de los procesos de cambio climático de verdad, debe leer de los dos familias. Bueno, veamos algo de eficiencia energética. Una de las formas de reducir emisiones o de mitigar las emisiones, este es un cuadrito más chiquitito porque quiero mostrar otros fenómenos acá, eh, es mediante la eficiencia energética. Primero veamos que tenemos algunas perturbaciones en todo este mapa, porque tenemos mucha participación de fuentes que producen CO2, pocas que se podrían considerar sustentables desde la perspectiva de las emisiones. Tenemos el petróleo que es agotable en el mediano, largo plazo. La autonomía referida a las reservas hoy día está en la vecindad de los 50 años, y ha tenido oscilaciones violentas de precio, ¿ya? En este caso, en el año antes del año 2010, 2009, la crisis subprime, el petróleo se empinó demasiado porque estábamos creciendo todos, parecíamos estar creciendo y volando, pero de repente todo se volvió a la normalidad con grandes fracasos y quiebras, y eso representa el rango. Y también $20 por barril, bueno, sucedió hace poco, a instancias del coronavirus, llegó a negativo, pero por poco rato. Y observamos además ineficiencia en todo lo que es la utilización de energía y también en la conversión de energía primaria a electricidad, y las transformaciones también de otros combustibles. Entonces, una de las medidas es reducir la cantidad de energía que se consume. Esto representa un ahorro que a veces se considera como parte de la eficiencia energética, ¿ya? Pero esto básicamente usar menos, o sea, renunciar a algunos beneficios del progreso de la tecnología, pero uno podría ser un poquito más benevolente en esto y pensar que se pueden hacer otras cosas. Se puede usar teletrabajo. Miren lo que esto no ha cambiado, esto es una clase de hace mucho tiempo atrás, y ya está, estamos con teletrabajo. ¿Ya? Representa, o son posibilidades, el cambio de la forma clásica de vida, usar más luz natural, o sea, esto tiene que ver con la construcción de las casas, ajustarse bien a la demanda, o sea, no tener la casa caliente todo el día, como sucede en algunas ciudades de Chile, ¿ya? Menos exigencia de calor y frío, o sea, regular un poquito el termostato, usar sistemas pasivos, mejorar varias cosas se pueden hacer acá, ¿ya? Entonces es ahorro, reducir la velocidad, en vez de irse a 120 kilómetros, algunos a 150, bueno, se pueden ir a 100 y van a tener van a tener ahorros de energía notables, ¿ya? Y algo pasó ahí. No está avanzando a mí, ahí, ya, ahí. Y acá tenemos tres formas de ahorrar eh, relativamente fáciles. El teletrabajo Profesor, uno. Sí, ¿no vemos su pantalla? ¿no la ven? ¿Por qué? Se salió. Dejó de compartir, sí, exacto. Es que es raro, porque no la... Ahí, ahí está, ¿o no? Eh, no todavía, profesor. Es raro porque no había apretado ninguna tecla. ¿Ahí se ve? Sí, Ahí ahí sí, estamos profesor. bien.
Ya, entonces estas son las formas que uno podría ver en, voy a volver atrás ahí. Algunas cosas que se pueden dejar de hacer, por ejemplo, evitar cambiar cosas cada vez, evitar los vuelos, estos son bien densos en consumo de energía para pocas personas que usan esto, y también bajar la temperatura del agua o eliminarla. Yo, de hecho, me baño con agua fría todas las veces. ¿Ya? Otra medida es aplicar eficiencia energética, es decir, mantener este nivel, pero reducir y compactar estas de acá. Y esto implica inversiones en sistemas ya. Es mejor que el ahorro en cierto sentido porque no limita el uso de la energía, pero sí se utiliza menos energía primaria que la que finalmente se convierte. Y esto se puede hacer con vehículos con frenos regenerativos, mejor aislamiento térmico, iluminación de alto rendimiento. Eso ya prácticamente está bastante incorporado, por lo menos en los países desarrollados. En algunos países, Chile entre ellos, está ya ciertos equipos ya no se venden. La adopción de sistemas eficientes en general, calderas, en fin, mejoramiento de los procesos productivos, optimización de las operaciones, electromovilidad también es uno de los aspectos que se considera como propicio de eficiencia energética. Y estas medidas, esto tomado de McKinsey, nos muestran que la mayoría de las aplicaciones de eficiencia energética tienen un rendimiento inmediato. O sea, se pueden aplicar y podría significar un abatimiento de unos 5 gigatoneladas de CO2 a un plazo relativamente cercano. Bueno, todo esto nosotros lo vemos en el Diplomado de Eficiencia Energética. ¿Ya? Acá mostramos unas visitas también de los alumnos, en este caso era al Hospital Barros Luco, a ver sus instalaciones de recambio de calderas, uso de energía solar térmica y calderas de condensación y otros equipos. Bueno, algunos desafíos de la eficiencia climática suelen o aparecen producto del COVID, donde estamos teniendo una menor actividad industrial. Esto no es eficiencia, es un palo nomás. Ya tenemos muchas empresas que están desinvirtiendo, por lo tanto, aquí tenemos una baja de las expectativas futuras de avance en esto por un periodo, pero se instaló el teletrabajo, ¿ya? Y se asume que las emisiones van a caer hasta en 8% este año a nivel global, ¿ya? Con menor demanda de energía industrial, pero parte cuando se recupere todo esto, parte del nuevo futuro se va a restablecer en las residencias, con una fracción de la población trabajando desde las casas, por lo menos los que no se necesiten en los lugares de las empresas. Y eso también va a implicar una reducción de parte del transporte, ¿ya? Por lo menos una parte del transporte terrestre en el largo plazo, suponiendo que se restablece también una parte importante del transporte aeronáutico. Pero con teletrabajo, que ya por lo menos todo el mundo se acostumbró a esto, incluso los viajes al extranjero, que no sean de turismo, perfectamente se pueden hacer de esta manera y por lo tanto hay una reducción que se va a establecer. ¿Ya? Lo que sí tenemos que tomar conciencia que la demanda principal de eficiencia energética se va a tener que trasladar a las residencias, ¿ya? Porque son las personas trabajando en su casa que van a necesitar más energía para mantenerse comunicados y lógicamente estar usando la casa, que en otras condiciones tal vez está vacía. Bueno, veamos algo de transporte, que también podemos ver una breve historia del transporte, del caballo que usaban antes nuestros antepasados, y también desde hace muy poco tiempo el transporte aeronáutico, ¿ya? De todas las familias. Aquí se ven distintas tecnologías, son vehículos representativos de cada época, no están todos, por cierto. Entonces aparece la necesidad del transporte y la energía. El transporte obedece a la economía, o sea, si no tuviésemos un flujo económico, no necesitaríamos transporte, y mueve a las personas y los materiales en distintos modos, distintos tiempos, vehículos y escalas. Aquí hay toda una familia de cosas que todas las vemos en los diplomados. La geografía, lógicamente, afecta el diseño de los sistemas y las instalaciones, y el transporte no funciona solo, requiere vías, requiere instalaciones
que consideran en el caso de los aviones y los buques terminales marítimos y aeronáuticos, requiere operadores para coordinar las operaciones, y requiere vehículos, y los vehículos requieren energía. En particular los aviones, autos y buques requieren energía. Podemos tener buques eólicos, de hecho así eran antes el transporte, pero fallamos en en la predictibilidad del viaje. Por lo tanto, no estoy tan claro que esto sea. Tendría que haber un cambio de cultura de aceptar eso en el futuro si quisiéramos tener el transporte marítimo nuevamente a vela. Y la energía entonces depende lógicamente, perdón, los recursos energéticos también se transportan en distintos modos, principalmente el marítimo, ferroviario, terrestre muy poco, pero sí hay ductos y líneas de transmisión eléctrica. O sea, la energía también necesita transporte. Más bien los recursos energéticos y la energía transformada necesitan transporte. Aquí se ven los modos típicos de transporte, todos los conocemos, y la infraestructura también adquiere escalas como las que se ven acá. ¿Ya? Entonces, sin esto, los sistemas no funcionan, el transporte no funciona, y esto requiere también energía para fabricarlo, ¿ya? Para hacer fundamentalmente el acero y el cemento. Y estos son los medios típicos, aquí también son relativamente conocidos para la mayoría, y estos también, lógicamente, eh, requieren de combustible y materiales para fabricarse, pero una vez que están fabricados requieren combustibles para operarse. Y algunos de esos pueden usar biocombustibles y electricidad, que también es motivo de otros de los diplomados que nosotros tenemos en ejercicio. Aquí se ve la proyección de energía en el transporte. El dominio por bastante lejos lo tiene el transporte terrestre, que se ve hasta, en este caso hasta acá, ¿ya? Distribuido en camiones y en vehículos, y el marítimo le sigue en intensidad, perdón, el aeronáutico le sigue en intensidad y el marítimo es relativamente poco, fundamentalmente por las velocidades, la baja velocidad de los buques, y en la que permite eh, usar menos energía y también cobrar mucho menos. Y por eso que más del 95% de toda la carga mundial se va por buque. Ya pareciera ser que se va por otras vías, pero los grandes volúmenes de carga son todos por buque. O sea, o sea, aquí volvemos a la era de los clippers, que prácticamente es el medio más importante si es que uno tuviera que elegirlo. ¿Ya? Y las emisiones se proyectan como se ve acá. Entonces ahí tenemos el transporte, las emisiones del transporte terrestre, el transporte aeronáutico y el transporte marítimo. Para mirar cómo proyectarse hacia el futuro, uno debería observar cómo son las emisiones por modo de transporte. En el caso de transporte pasajero, lo menos eficiente no, este está al revés. Esto está al revés, ¿ya? Este es transporte de... No, este transporte pasajero está bien, ¿ya? En este caso, el buque es el más... por eso me confundí. El buque es el de mayores emisiones, ¿ya? Tal vez lo más eficiente en el transporte es el tren, ¿ya? Un tren eléctrico bien eficiente, el menos dañino. Y este es el que me había confundido. Este es el caso de transporte de carga, y acá lo más agresivo para carga en cuanto a emisiones es el avión, ¿ya? Y el más eficiente con menores emisiones es el buque, ¿ya? Entonces aquí se da la situación inversa, y justamente se debe a las velocidades de traslado. Entonces, esto hace que cualquier decisión de transporte debería uno pensar en buque, y de persona podría pensar en avión, pero podría pensar también en otras cosas más interesantes a futuro, ¿ya? Como por ejemplo volver a un aerodirigible como el Hindenburg, eh, donde uno tendría consumo relativamente escaso, pero tiene que eh, pasar un par de días volando, ¿ya? Lo cual puede ser un buen descanso también, si es que uno lo considera así, ¿ya? Y un buen servicio. O sea, uno iría viendo el paisaje, en fin, otras formas de verlo, y además esos vehículos podrían tener una buena dosis de energía fotovoltaica, ¿ya?
Bueno, otra forma es reemplazar parte de los combustibles de hidrocarburos por bioenergía, ¿ya? Eso también es una medida que nosotros observemos en el programa, y lógicamente que hay que hacer cosas acá. De hecho, hay que viabilizar la producción de biocombustible, biocombustibles que sirven para muchas cosas, no necesariamente sirven eh, para el transporte, sino que también para usos en empresas, en hospitales, en fin, una serie de instalaciones que tienen una gama bien amplia para producir combustibles, para distribuir, pero también producir electricidad para consumos propios y también eh, calor. ¿Ya? Calor es un tema relevante en muchas instalaciones. ¿Ya? Entonces aquí vemos una malla relativamente compleja cuyo detalle no lo vamos a revisar ahora. Y en transporte se puede dar en distintos vehículos. ¿Ya? De hecho, se han probado, todos estos que están acá, se han probado con biocombustible, por lo menos con mezclas. ¿Ya? De hecho, estos aviones han volado alguna vez, no vuelan siempre con bioquerosene, porque es muy caro, ¿ya? Este transporte sí funciona, estos son los Virgin Trains de Richard Branson, pero son mezclados, o sea, tiene una parte diésel y una parte de biodiesel. Y este vehículo dio la vuelta al mundo navegando y batiendo el récord además de velocidad con biocombustible. Y esta flota fue la Great Green Fleet, que navegó, exceptuando los buques nucleares que se ven acá, navegaron alguna vez con una fracción de biocombustible, pero no lo volvieron a repetir porque les salió muy caro. Y lo otro es el hidrógeno. ¿Ya? La generación de hidrógeno convive con la electricidad y pueden tener un buen panorama de uso futuro, siempre y cuando se pueda solucionar el problema del transporte y almacenamiento. Este es el cuello botella de este sistema. ¿Ya? Entonces, no es tan difícil producirlo, de hecho hoy día se produce de forma masiva, derivándolo del gas natural, ¿ya? Y esto tampoco es muy difícil hacerlo, por lo menos algunas celdas ya operan en vehículos, pero el transporte de ese no es tan fácil de resolver. O sea, los que usan eso, normalmente los vehículos que usan eso lo usan con sistemas que producen el hidrógeno ahí al lado del vehículo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa el uso del hidrógeno? Es poner una alternativa acá a electricidad y calor, y de tal manera de estos poder complementarse. ¿Ya? Entonces, con varios recursos es posible producir este hidrógeno y mejorar el sistema a través de reformado, que es la forma clásica, electrólisis, que es una forma bien bruta de producir el hidrógeno, y la termólisis, que es un poco mejor, porque aplica con alta temperatura, aproximadamente 900 grados, que puede ser producida con reactores de alta temperatura o con sistemas de concentración solar. Por ejemplo, la torre que les mostré podría perfectamente servir para producir hidrógeno. Eh, Después el problema estará en cómo transportarlo. ¿Ya? Y también electrólisis de alta temperatura con renovables puede ser, ¿ya? Con algunas renovables, ¿ya? Por la temperatura. ¿Ya? Aquí se ve una idea de los vehículos de transporte que existen hoy día, y una fracción de ellos que utilizan eh, propulsión eléctrica de alguna manera, ¿ya? Algún formato. ¿Ya? Esto no es muy nuevo, de hecho vimos que los primeros vehículos fueron eléctricos, pero estas más o menos las cantidades, son 980 millones de autos, 3.000 buques de guerra, 1,4 gigametros de extensión ferroviaria, en fin, 51.000 aviones, esos más o menos son el stock que existen. Y parte de estos son eléctricos. De hecho, hay muchos buques eléctricos desde hace mucho tiempo, o sea, de los años, si no me equivoco, años 1920, ya habían buques con propulsión eléctrica, o sea, no es una cosa muy nueva. ¿Ya? Lo que se está pensando hoy día, que lo voy a mencionar en un rato más,
es la idea de navegar algunos tramos y volar algunos tramos con servicios eléctricos, ¿ya? Y ahí está el desafío que tenemos. Entonces, esto es una forma de, de transición hacia sistemas eléctricos que no, tampoco son nuevos. O sea, nosotros operamos el metro, ¿cuántos años? 50 años, ya, 60 años ahí, no, 50 años, un poquito menos, ya, que son todos eléctricos. O sea, la movilidad, el transporte ferroviario eléctrico es muy antiguo, puede ser de alta velocidad. Se pueden incorporar sistemas como estos. En la minería también se pueden dar estos sistemas de trole, y la minería subterránea tiene que ser de alguna manera eléctrica, porque si no, no se podría estar abajo, ¿ya? Y el transporte de superficie también está apareciendo eléctrico. Y esto es una foto hecha de computador nomás, pero eh, eventualmente uno podría pensar que ciertos vuelos de corto alcance podrían ser eléctricos, ¿ya? Si no, el tema de las baterías empieza a reemplazar pasajeros hasta que no queda ningún pasajero, y eso no sirve. Entonces, pero en un cierto rango podría, y si además se compatibiliza con otros sistemas de despegue, por ejemplo, usar catapulta electromagnética, que ya existen, podría perfectamente mejorar la autonomía del avión. Esto podrían ser a ver, buques eléctricos como esto existen hace mucho tiempo, y me atrevería a decir que va a ser el sistema dominante, pero el combustible y la generación sigue estando a bordo. O sea, lleva turbinas y motores para producir la electricidad adentro del vehículo, y finalmente la transmisión es eléctrica para simplificar el arreglo interno, porque tener ejes mecánicos dificulta un poco, hace más complicado el diseño, ¿ya? Y aquí se ven algunos casos. Por ejemplo, aquí hay una transmisión de una fragata moderna, y esto es una propulsión de un buque mercante moderno. O sea, aquí adentro hay un motor eléctrico, ¿ya? Y esto además es el timón, ¿ya? Y mueve. Entonces esto resulta ser más eficiente que el sistema clásico. O sea, estamos viendo que esto es relativamente antiguo. Y hay varias opciones para la electromovilidad. La otra opción, lógicamente, es la bioenergía. Y hay que ver algunas, no los voy a revisar todo esto, pero hay que revisar precios, distancias, entornos, formas de recarga, ver el tema del descarte, del reciclaje de los sistemas. Y este es el stock, el inventario de vehículos eléctricos en el mundo y en Chile, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Entonces, de los autos totales, eh, los autos totales en Chile, más o menos unos 400 son a batería, algunos son híbridos, hay unos, ¿cuántos? Esto considera troles también, unos 250 buses a batería y troles, y hay camiones también, y hay metas. Y esta es la participación modal en transporte global. O sea, prácticamente el 77% es camino, poquito de ferrocarriles. Esto es participación en energía, ¿ya? Y aeronáutico es muy fuerte, ¿ya? En términos relativos, más que oceánico. Y todas estas pueden ser electrificables, algunas cosas no. Algunas cosas tienen que ir por bioenergía si se quiere hacer una transición, y lógicamente todo el transporte oceánico puede tener energía nuclear. De hecho, se usa hace mucho tiempo la energía nuclear en transportes, en buques, fundamentalmente de guerra, pero no hay un inconveniente fundamental de que sean buques mercantes. Y aquí está la participación modal. Si lo vemos, no voy a revisarla tampoco en detalle, pero los distintos modos, tierra, aire y mar, tienen oportunidades de mejora a través de la gestión, la tecnología y los combustibles. Y imaginémonos que eso resulta con estas imágenes, ¿ya? Entonces podemos gestionar mejor los sistemas de transferencia, los terminales de carga y pasajeros, las tecnologías a través de buses eléctricos, hidrógeno, en fin, aviones más eficientes, buques más eficientes. Podríamos tener una cosa así. No sé si, no estoy muy seguro que tenga una buena estabilidad este buque, pero en fin, supongamos que así funciona. Y en combustible, biocombustible, hidrógeno y eventualmente nuclear para propulsión marítima. ¿En qué se usa la energía en el transporte? Se usa para operarlos y fabricarlos, ¿ya? Eh, También hay que llevarlos a su destino, a los dealers.
hay que crear infraestructuras, hay muchos elementos de consumo de energía en el transporte, y para operarlo, los vehículos hay que tomar altura en algunos casos, subir montañas o elevar el avión, ¿ya? Hay que lograr velocidad, hay que acelerar, hay que sustentarse, vencer fricción, resistencia a las ruedas, al viento, a las olas, en fin. Y algunos servicios a bordo también consumen energía. Sobre la electromovilidad no alivia la congestión. Eso, o sea, si uno está en un taco, da lo mismo que lo que tiene, ¿ya? Va a pasar el mal rato igual, ¿ya? La electromovilidad no mejora la seguridad. No, la seguridad depende de la destreza del conductor, no depende de la tecnología. Los Monster Truck y las E-Truck, las carreras eléctricas tampoco contribuyen contribuyen a bajar emisiones. Son un absurdo energético, ¿ya? Todas requieren medidas de eficiencia energética, o sea, los autos también tienen que seguir siendo aerodinámicos, en fin, y lo que hace la electromovilidad es que traslada las emisiones a su fuente, a la fuente de generación eléctrica. Y el aporte al cambio climático va a depender de la configuración del sector eléctrico y la distancia también de transporte de la electricidad y las distintas conversiones, las distintas eficiencias de conversión que hay en todo el camino. Por lo tanto, hay que revisarlo caso a caso. No es que por el hecho de adoptar esta tecnología tenga automáticamente un ticket, no hace necesariamente un cambio. Y también uno podría pensar que para los distintos modos de transporte, terrestre, ferrocarriles, marítimo, aeronáutico, espacial, uno puede tener en el largo plazo más presencia de biomasa para algunos, más presencia eléctrica para otros, más presencia de hidrógeno y eventualmente nuclear en algunos sistemas de propulsión. Por ejemplo, el aeroespacial, de largo plazo, si uno quiere ir a Marte en tiempo regular, en tiempo breve, van a tener que usar reactores, ¿ya? Y lo mismo, aquí están los combustibles, los recursos para estas distintas aplicaciones, pasando por sistemas de conversión. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá en nuestros programas? Vemos biocombustibles y vemos electromovilidad, aparte de conocer bien las tecnologías de energía y de generación y los fundamentos de la energía. Esta aquí nos muestra una visita de nuestros estudiantes a la planta de Medbus en la cordillera, y donde se ven todos los sistemas de carga y mantenimiento de los vehículos. Bueno, veamos algunos desafíos pendientes. Aquí se ven entonces varias iniciativas de cambio climático que han funcionado en todo este tiempo. Es decir, esto es una organización que está bastante establecida ya. No debería hacerlo, o sea, el IPCC debería haber cumplido su misión y haberse desarmado hace algún tiempo atrás, pero no lo han hecho, ¿ya? Es bien bonito estar viajando todos los años. Bueno, y el primero fue el protocolo de Kioto, que tenía como meta bajar las emisiones en menos 5% respecto a las emisiones del año 90. ¿Ya? El protocolo estuvo mal hecho, ¿ya? Al punto es que las emisiones resultantes al periodo de extinción de este protocolo, bueno, todavía siguen trabajando este protocolo como si hubiera que arreglarlo, ¿ya? En realidad resultó ser de más de 50% respecto al año 90. Entonces, en vez de haber cumplido menos 5, lo que cumplimos es más 50, ¿ya? Ese es el nivel actual respecto a las emisiones del año 90, ¿ya? Lógicamente que está bastante mal sintonizado, porque en especial porque no se previó el crecimiento que iba a tener China, ¿ya? Pero todos los países se pasaron, incluso Chile, que no tenía obligación en este protocolo, aumentó al doble sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la tarea para el clima, si es que se adopta la visión del IPCC, es sacar los fósiles, ¿ya? Y eso significa quedarnos con este porcentaje que nos representa más allá del, ¿cuánto vemos acá? La mitad es la leña, porque la otra mitad también produce emisiones, entonces estamos hablando de probablemente un 20%, menos del 20% de la disponibilidad de recursos. Entonces, si aplicamos esta norma, eh, sobreviene un desastre económico, lógicamente, ¿ya? Entonces, es bien difícil hacer una transición acelerada, hay que hacerla en forma progresiva,
¿ya? Quienes quieren hacer transiciones aceleradas normalmente cometen errores. Ahora, el Acuerdo de París ambiciona acotar las emisiones a 2 grados Celsius, ojalá a 1,5 grados Celsius sobre la temperatura preindustrial. ¿Qué significa eso? Que para hacer 1,5 grados tendríamos que tener emisiones negativas hacia el año 2040-2050. Con eso lograríamos, basado en las teorías que maneja el IPCC, ya anular emisiones, ¿ya? O más bien estabilizar las emisiones, la concentración, el stock de CO2 en la atmósfera y las concentraciones de ahí en adelante entonces estables. Para eso entonces hay 3 formas de hacerlo, ¿ya? Que es la mitigación, la otra es la geoingeniería y la tercera es la adaptación. La adaptación es básicamente prepararse, ¿ya? Y esto es lo que tienen que hacer todos los países y para todo, no solamente para el cambio climático, sino cualquier perturbación que uno pudiera tener, incluyendo erupciones volcánicas, terremotos. Esto es vital para continuar en la actividad industrial y social a pesar de una calamidad, ¿ya? Una inundación, en fin. Y para eso entonces deberíamos considerar las distintas formas de generación eléctrica. Estos son todos kilos de carbón equivalente por kilowatt hora generado eléctricamente, donde se ven las fósiles acá, y también se ven las renovables o las durables, y la energía nuclear, que también en algunos casos es una energía que puede considerarse en términos concretamente renovables. ¿Ya? En particular la fusión nuclear que viene, ¿ya? Y cuya autonomía es hasta que se nos acabe el mar. Y el mar se nos va a acabar en algún momento. En nuestro relojito se va a acabar como a las 8 de la tarde. Pero también puede hacerse con captura y secuestro de carbono, ¿ya? Es decir, se puede bajar notablemente las emisiones de los carbones y podríamos seguir funcionando a valores que son comparables a las tecnologías renovables, ¿ya? Y nucleares, ¿ya? Las nucleares son las que menos emisiones tienen. Ahora, para hacer esto, hay desafíos gigantes que tienen que ver entonces con nuestra forma de utilización, que estamos por acá, estamos en 2020, ¿ya? Y esta es la estructura de generación eléctrica, y si queremos cumplir el escenario de los 2 grados Celsius, no he visto este cuadro para 1,5 grados, los desafíos son gigantes, ¿ya? Aquí hay que introducir una cantidad de energía renovable que es difícil de visualizar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque si es que nosotros quisiéramos agregar, por ejemplo, 4 petawatt hora de solar fotovoltaica, teníamos que tener como 1.300 gigawatts de energía solar fotovoltaica, y si nosotros consideramos que un gran parque fotovoltaico, bueno, hay unos de varios gigas, pero en India, pero los nuestros son 100, 150 megawatts, esas son las cantidades. Entonces, imagínense la cantidad de parques que habría que tener, ¿ya? Y las redes de transmisión correspondientes para que asegurarse el traslado. Se vuelve una cosa bastante difícil de manejar. ¿Ya? Lo mismo con la energía eólica, sería más o menos para 5,5 petawatt hora necesitaríamos 2.200 gigawatts. En circunstancias que una turbina, un aerogenerador grandote hoy día, el más grande es de 12, todavía no parte funcionando, pero es de 12 y es una cosa que se parece más bien al Costanera Center. ¿Ya? La hidroelectricidad también, tendríamos que tener 1.900 gigawatts funcionando o sea, prácticamente duplicar el parque hoy día. ¿Ya? Hoy día hay 1.100 gigawatts instalados en energía hidroeléctrica, 1.150. Y la nuclear también es un esfuerzo menor, fíjense que para rendir 7,1 petawatt hora significaría agregar más o menos duplicar el parque también, ¿ya? Es básicamente duplicar el parque actual, ya son como 370 gigawatts, un poquito entre duplicar y triplicar el parque, ¿ya? Entonces son desafíos mayores si queremos hacer esto bien. En cuanto a operaciones con carbón, uno podría esperar plantas más avanzadas como esta gasificación integrada con captura y secuestro de carbono en ciclo combinado. Esto significa tener un reactor acá que mezcla el carbón con agua y oxígeno o aire y produce una sopa acá rica en hidrógeno y en monóxido de carbono, que después se retira el monóxido
¿ya? Y se puede guardar este CO2 en alguna parte, ¿ya? Y se opera hidrógeno puro en una turbina, y el calor de descarte se opera en una caldera de recuperación de los gases. La otra es con la clásica renovable, perdón, la clásica hídrica, que ha sido bien antigua y es la que tiene los mayores bloques de producción posible, ¿ya? Y esto sigue avanzando, tiene una cota, ¿ya? Una cota máxima, si no me equivoco, son 15.000 terawatt-hora de capacidad global razonable para poder utilizar. La otra es la nuclear, donde en espacios relativamente pequeños uno podría tener toda la potencia instalada. Se viene a futuro reactores compactos, y también más a futuro se ven reactores de fusión. Esta es una maqueta de lo que es ITER, que se construye en Karache, en Francia, un proyecto internacional de muchos millones de dólares. Si no me equivoco, está en la vecindad entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en la construcción de este prototipo. No es prototipo, es un experimento. Y la otra es con tecnología durable de distinto tipo, eólica, de corrientes marinas. Esta también es una forma de energía eólica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz y solar térmica, ¿ya? Ahora la que más crece hoy día es la solar fotovoltaica, que podría incluso desplazar a la eólica en capacidad pronto, y esto significa poner donde se pueda para capturar la energía fotovoltaica, pero es de día, ¿ya? Que si esto no funciona sin almacenamiento, en fin. Pero también hay que tener claro los escenarios de desecho, por ejemplo, en paneles, y lo mismo en batería. Hay que considerar eso antes de meterse en esto. Hay que pensar, y aquí ya alguien ha pensado en esto, ¿ya? Y los desechos al año 2050 de paneles fotovoltaicos están en la vecindad de los 70, ¿cuánto dice acá? 70 millones de toneladas de paneles fotovoltaicos descartados, ¿ya? Esto significa estar pensando en un monte Everest de paneles fotovoltaicos, ¿ya? Descartados. Entonces, esto tenemos que cuidarlo. Ya no basta tomar decisiones así porque la cosa es barata, si no nos concentramos también en mirar los desechos de baterías, de sistemas, de vehículos, en fin. Y los sistemas eléctricos futuros van a necesitar almacenamiento, no solo porque la demanda es variable, sino que además ahora, que es más nuevo, porque la oferta es variable, ¿ya? En sistemas fotovoltaicos, y además recargar todo esto con una transmisión mucho más fuerte, ¿ya? Que también es una demanda adicional. Ya existe en almacenamiento, y esto va a tener que crecer, ¿ya? Hoy día hay más o menos 185 gigawatts de almacenamiento en el mundo, fundamentalmente bombeo hidráulico, con el que aparece acá abajo, es decir, elevar aguas, ¿ya? Estos son los que permiten gestionar energía. Y hay otras formas que más bien lo que hacen es mejorar la calidad del servicio eléctrico. O sea, ante la falla abrupta de una planta, entran baterías al tiro para sustentar eso, y mientras tanto hay algún sistema, alguna planta de respaldo que está poniéndose en servicio. O sea, para evitar interrupciones fundamentalmente. Pero la transferencia de carga de un momento a otro, en horas de distancia, es básicamente hoy día resuelta con bombeo hidráulico, ¿ya? Que es básicamente construir hidroeléctricas. Y a nivel, a más largo plazo, al futuro, lógicamente que la capacidad de adaptación de los sistemas eléctricos y energéticos en general va a tener que considerar el cambio climático, que es una constante, ¿no? El cambio climático no es un cambio puntual que estamos viviendo ahora, sino que va a ser siempre a futuro, ¿ya? Y siempre ocurrió en el pasado, ¿ya? Y los sistemas tienen que prever eso al momento de instalarse. A ver, aquí en 30 años más vamos a tener agua, aquí en 40 años más va a pasar viento por acá, en fin, ese tipo de cosas tenemos que ver. Y si no, si tenemos que enfriar abruptamente la temperatura del planeta, podemos pensar en cosas más radicales, como estas alternativas de geoingeniería que se han conceptualizado. Todavía no hay de estas funcionando, pero la producción de nubes blancas, por ejemplo, o sea, tapar el planeta con más nubes, ojalá salinas, para que sean más reflectantes, o tener una especie de persiana
en la Lagrangiano 1, esto es donde está operando el SOHO hoy día, ¿ya? Esto es más o menos 1% de la distancia del Sol, y poner una persiana que no es tan grande, o sea, son un par de kilómetros nomás, ¿ya? En fin, o árboles artificiales. Fíjense que esto está, sistemas de conversión directa o reducción directa de carbono, están planteados ahí, no sé qué tan lógicos son. Bueno, con eso podemos concluir la parte técnica, después vamos a pasar a explicar los diplomados y los programas que nosotros tenemos. Bueno, tenemos expectativas y desafíos. El objetivo es no agravar el clima y mejorar el medio ambiente. Lógicamente hay otras cosas también que hay que mejorar para que el ambiente sea agradable, con varias medidas. Los compromisos actuales que han establecido los países no van a bajar emisiones. Como está la cosa hoy día, vamos a tener aumento de emisiones. El COVID sí, el COVID sí le podemos atribuir una gracia, es que va a bajar emisiones. ¿Ya? Tenemos un complejo avance de electricidad baja en carbono, algunas no se consideran, por ejemplo la hidroelectricidad está bastante detenida, la nuclear también, por lo menos en Chile estas dos no se consideran hoy día. De low cost flights a no flights es una situación temporal, hoy día no hay muy poco vuelo. La demanda se va a moderar y se va a trasladar después. Ya sabemos que las residencias van a tener grandes impactos y las tecnologías en general para muchas de estas cosas están en progreso. Después podemos, como tareas pendientes, profundizar en medidas pasivas, en residencias, en huellas, bajar iluminación y cargas térmicas, desarrollar la movilidad con electromovilidad, hidrógeno y bioenergía, mejorando en cualquier caso el alcance de los vehículos, estandarizar la infraestructura para poder tener acceso a todos los sistemas comunes, lo cual ya está establecido con las bencinas. Ya uno llega a cualquier bomba y tiene la bencina que uno quiere con los distintos octanajes. Bueno, eso con los distintos vehículos uno tiene que tener los conectores adecuados, en fin, eso tiene que estandarizarse. Reducir pesos, costos y adoptar escalas también es necesario tener en cuenta. Y finalmente, aprender y educar en transporte, en energía y en movilidad, como lo estamos haciendo nosotros en nuestros diplomados. Bueno, con esto termino esta parte. Voy a mostrarles rápidamente algunas características de nuestros diplomados. El origen de estos diplomados nace en la Escuela de Ingeniería, que detecta tempranamente el tema de la energía como una cosa importante, ¿ya? A tener en cuenta. Esto a partir de la Universidad Católica, que es la que está mejor situada en el QS internacional, en la posición 127. Perdón, está la mejor posicionada en el QS latinoamericano. ¿Ya? Está en cuarto lugar en el QS internacional de Latinoamérica. Y esto surge, todos los diplomados de alguna manera nacen conceptualmente del magíster en Ingeniería de la Energía, que está vigente 12 años, y que se orienta a licenciados en Ciencias de la Ingeniería con experiencia laboral, y se organizan en cursos bimestrales más una actividad de grado. Que se ve más o menos así. Hay una serie de bloques de cursos comunes, ¿ya? Donde se ven 6 cursos semestrales, pero organizados en bimestres, y también hay algunos cursos mínimos en el segundo año. Y hay 2 bloques de profundización, uno que se refiere a energía y medio ambiente, pero es fundamentalmente energía renovable, ¿ya? Y otro que tiene que ver con energía nuclear, que también es original de nuestro programa. Y hay una serie de cursos que han sido de alguna manera utilizados en crear variantes en distintos diplomados. Y por esa razón entonces tenemos varios diplomados articulables al magíster, que básicamente el mismo perfil de estudiante que podría ser el magíster, que elige 5 cursos coordinados en distintas áreas para poder realizar alguna formación. Y el que toma estos diplomados, cuando ingresa al magíster, pasan a ser convalidadores. ¿Ya? Y de acá han surgido entonces 11 diplomados, ya como se ven en este caso, y estos están siempre vigentes. O sea, esto se puede postular en cualquier momento, ver si calzan las fechas de inicio, pero estos están entonces operando en régimen sobre el magíster de Ingeniería de la Energía, y ahí están. ¿Ya? Son 5 de los 24 cursos del programa en esas áreas: biocombustible, eficiencia energética aplicada,
para licenciados con experiencia laboral, energía en transporte, núcleo eléctrica, termoeléctrica, eléctrica, mercados, política, en fin. Y también hay unos diplomados adicionales que son diplomados para profesionales, son diplomados específicos, no son articulables con otras cosas. También los profesores del MIE participan en esto y profesores de la práctica, y se orienta a profesionales de distintas áreas con título profesional, pero que no tienen licenciatura, ¿ya? O bien a licenciados, pero que están recién graduados, ¿ya? Y en todo caso las clases son viernes y sábado, los otros también. Y estos son los 8 programas que nosotros tenemos vigentes, de los cuales este año vamos a estar dando el diplomado en electromovilidad y biocombustible y el diplomado en eficiencia energética. ¿Ya? Acá se ven entonces estos diplomados con sus nombres. Hemos dado todo esto prácticamente. Y acá se ven algunas características. Por ejemplo, el diplomado, este es el más antiguo de todos, el diplomado en energía nucleoeléctrica, interviene esta parte de acá. En la generación prácticamente, el diplomado de energía sustentable, que fue el segundo en salir, incorpora también otras cosas. El diplomado en energía para la minería, que también lo dimos hace algún tiempo, considera la conversión y toda la extracción de recursos, energía para la extracción de los recursos. Después energía en la industria, lo mismo, pero ya empezamos a meternos acá con las zonas de usos finales. Diplomado de eficiencia energética, que fundamentalmente está acá y acá. El diplomado en innovación, que tiene que ver con todo, pero desde la perspectiva de los sistemas de energía, cómo podemos hacerlos mejores. Bioenergía y combustible sintético, tiene que ver con algunos recursos de acá y lógicamente los usos finales. El diplomado de electromovilidad tiene que ver con fundamentalmente el transporte, ¿ya? Y producción de la electricidad y el necesario para esto, y también los biocombustibles. Estos son algunos de nuestros profesores, ¿ya? Algunos son profesores de planta de la universidad, otros son profesores de la práctica, y estas son nuestras autoridades. Eh, Nosotros dependemos, abajo están las autoridades, nuestro director de educación profesional, que es Aldo Cipriano, la directora ejecutiva de educación profesional, que es Claudia Laví, y la subdirectora académica, que es Shakti Foerhake, y que están al servicio entonces de ustedes. Bueno, con eso termino y quedo en espera para que por si tienen alguna pregunta que hacer. Profesor, por interno le envié algunas preguntas que fueron seleccionadas ¿Ya? para que Perfecto. las pueda revisar y responder. A ver, a ver, ¿por qué en Chile traer vehículos eléctricos privados es tan costoso? Porque son caros, ¿no? Ya, porque las escalas de producción de los vehículos eléctricos todavía no alcanzan la escala de producción de los autos, voy a salir de acá, de los autos a benzina, y además que hay recargos de dealer y otras cosas. Por lo tanto, eso hace que los vehículos sean caros. Sean caros inicialmente, o sea, el costo inicial es caro, el costo de operación es más barato que el costo de operación del vehículo convencional, ¿ya? Y por lo tanto se compensa, pero si uno está pensando en el largo plazo, lógicamente tiene que poner más plata al comienzo. Es como la diferencia entre rentar y comprar, ¿ya? Ya es más caro al principio, pero después uno relaja un poco. ¿Ya? No sé si eso responde a la pregunta de Pipe Uribe. ¿Qué avance ha tenido aquellas como la mareomotriz? La mareomotriz existe. Existen dos plantas. Una planta en Francia, que es bastante antigua, que es de 240 megawatts, y una planta levemente más chica que está en Corea, en Seúl, que es reciente, debe tener 5 años todo reventar. Así que mareomotriz existe. Energía undimotriz, no.
¿ya? Hay prototipos, pero no hay nada comercial que sea relevante. Hay otra tecnología que tal vez tiene más potencial de utilización en la Tierra, que es la OTEC, que es la conversión oceanotérmica, ¿ya? Porque hay más energía disponible, el potencial, pero no hay un watt porque las instalaciones para hacer esto son monstruosas, y también se necesita diferencial de temperatura entre la profundidad del mar y la superficie, por lo tanto es una tecnología apta para zonas más bien ecuatoriales. En Chile no se podría usar, o sea, se puede usar, de hecho nosotros hemos hecho algunos trabajos en eso. Se puede usar, por ejemplo, con la descarga de las plantas termoeléctricas, ¿ya? Ahí se establece la alta temperatura suficiente que puede producir un buen salto de energía, así que usamos como sumidero las temperaturas de un par de kilómetros profundas, ¿ya? Así que esa es la situación de las energías del mar que nos hizo la pregunta acá Jorge Quintero. También tenemos preguntas de Óscar Acevedo. ¿Qué opinan los sistemas híbridos de energía renovable para zonas rurales aisladas? Sí, lógico. Tal vez la hibridación hace que los sistemas sean más complicados, ¿ya? Pero por otro lado también es posible, sobre todo para zonas más de menor escala, sistemas fotovoltaicos con almacenamiento en base a batería también es una posibilidad, ¿ya? Pero lógicamente las zonas rurales, que es la preocupación de Óscar Acevedo, necesitan una cierta atención porque llegar allá con sistemas de transmisión eléctrica es más difícil. Y ahora no nos olvidemos, esta es una charla de energía, pero el problema del agua también es importante tener en cuenta y tiene harto que ver con energía. ¿Por qué? Porque se puede desalar agua de mar o de acuífero y disponerla también en zonas rurales. ¿Qué le hace más falta a la TAM para avanzar más rápido en energía renovable? Bueno, tiene que avanzar a su tiempo nomás. No veo acá que haya que imponer o dar, por lo menos en algunos países existe neutralidad tecnológica. O sea, no debería haber una imposición de una tecnología sobre otra. Y si uno quiere bajar emisiones, las energías renovables no son la única alternativa y tal vez no es la mejor alternativa, ¿ya? Porque por la escala, ¿ya? Simplemente recuérdense de la estructura de la energía primaria, donde el 70-80% de la energía, el 75% de la energía primaria es de origen fósil. Entonces, por lo tanto, si uno quiere bajar emisiones, lo lógico es reducir, capturar ahí, ¿ya? Eso es lo que produciría mejores bajas, ¿ya? Una reducción más rápida, y la otra, adoptar la energía nuclear. Pregunta Juan Madrigal Lobos, ¿por qué no hemos demorado tanto en la ley de eficiencia energética? Eso se lo tiene que preguntar al Congreso Nacional. ¿Ya? Pregunta de Nicolás Lobo. Hoy existe un gran entusiasmo por el desarrollo del hidrógeno en Chile a partir de energías renovables. A mi parecer, ¿en qué plazo podríamos tener una industria en Chile? ¿Ya? Fuera de posibles pilotos, en fin. Bueno, con el COVID y con la crisis política y 18 de octubre en adelante del año pasado, los plazos se fueron a las nubes, así que en este gobierno no vamos a ver nada de eso. ¿Ya? ¿Por qué en Chile? Ya, la última pregunta, Pipe Uribe, también está resuelta. Acá hay otras preguntas. ¿La energía nuclear no está en retirada? ¿Eso es lo que se ha visto en Europa o solo se ha dado en algunos países? No, se ha dado... A ver, la energía nuclear tiene un problema vital, que es de aceptación pública, ¿ya? Y eso se traduce en que los gobiernos no quieren perder votos, entonces siguen la opinión pública, ¿ya? Y por esa misma razón es que se da una sobreregulación.
las exigencias para construir una central nuclear son altísimas. ¿Ya? Entonces, eso hace como consecuencia que los tiempos de construcción sean altos, porque siempre están vigilando, ¿ya? Y sean caras, ¿ya? No hay ninguna otra sistema de generación eléctrica que tenga esta vigilancia que tiene la energía nuclear, ¿ya? Entonces eso lo hace muy cara, ¿ya? Y por esa razón, entonces, es que donde hay, por ejemplo, shale gas, como en Estados Unidos, el shale gas mata todo. El shale gas mata a la energía renovable y a la energía nuclear, ¿ya? Y no tiene cómo surgir eso en esa circunstancia con shale gas, ¿ya? Entonces, no está en retirada, está como, yo creo que mientras no aparezcan reactores que puedan tener regulaciones más simples, ¿ya? Y para eso entonces hay toda una batería de sistemas que son compactos, son de escalas de, por ejemplo, se van a instalar por ahí por los 100 megawatts, y algunas hasta 300, pero 100 y menos. De hecho, se pueden hoy día conceptos de reactores de menos de 2 watts, menos de 2 megawatts, ¿ya? Entonces, una vez que se puedan instalar ese tipo de reactores que van a necesitar otra escala de regulaciones, ya ahí va a volver, ¿ya? Ahí va a volver, yo creo, y va a tener otras cosas, otras posibilidades. ¿Qué opinan las políticas energéticas pro carbón de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos a nivel de gobierno no cree mucho en el cambio climático, ¿ya? Tiene sus razones y hay ciencia que respalda eso, así como hay ciencia que respalda otra. Esto pregunta Rodrigo Velázquez. Y Alemania baja nuclear. Bueno, en Alemania es muy fuerte la presión política de partidos que forman coaliciones y exigen, como siempre exigen los partidos minoritarios en todos los países, que exigen, obligan a las mayorías a tener sus propios intereses. Y, bueno, y Alemania tiene una política de salida de energía nuclear y es más, el programa original era salir del carbón. ¿Ya? Y el carbón es bien difícil sacarlo en Alemania porque depende del carbón y tiene una industria fuerte instalada. Y al día siguiente del accidente de Fukushima en Japón, que se produjo por un tsunami, Alemania tomó la decisión de adelantar la salida y sacó a 10 reactores de un paraguas. Y los otros 7 salen solos, y el reemplazo va a ser en buena medida gas natural de Rusia. Así que se la van a ver con los rusos. Alain Levet, creo que ya respondí eso. Preguntas nuevamente de energía nuclear. ¿Ya? Mónica Sarini, ¿qué demanda de metales se estima para la proyección de las renovables y qué consecuencias ambientales traerá la habilitación de estas plantas? No lo sé, no sé la demanda de materiales para eso, pero básicamente las emisiones que tienen las vimos, ahí vimos en los cuadros cuál es la proporción de generación de la energía renovable. Eso es de materiales, ¿ya? Por lo tanto, habría que multiplicar los kilowatt hora que va a tener la demanda futura para hacer esa estimación relativamente rápida. Fernando Romero pregunta, poniendo todas las limitaciones pro y en contra de la balanza, ¿qué tipo de energía se posiciona como la más viable, factible para desarrollar en el tiempo en Chile? Yo soy enemigo de recomendar una forma de energía, ¿ya? Los países tienen que mantener distintas tecnologías y recursos, tiene que haber un desarrollo equilibrado, diversificado. Si no, vamos a caer en los mismos problemas que hemos caído en el pasado. Nosotros entramos en el gas natural porque teníamos problemas con hidroelectricidad. Entramos en las carboneras porque tuvimos problemas con el gas natural. ¿Ya? Entramos a las energías renovables porque tenemos problemas con los carbones. ¿Ya? Entonces, no paramos nunca. Entonces, la mejor receta es tener un sistema diversificado, con todas las tecnologías
y lógicamente mitigando sus problemas. Cada una de las tecnologías tiene sus problemas. Las renovables tienen problemas de intermitencia y densidad, se necesitan equipos grandes y tener y sistemas de almacenamiento. Las carboneras tienen que deshacerse, tienen que abatir todos sus gases tóxicos y tienen que mitigar de alguna manera las emisiones de anhídrido carbónico. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. La nuclear tiene que asegurarse de tener sus instalaciones bien emplazadas, sujetas previendo maremotos, en fin, terremotos, y todas las otras. La hidroelectricidad lo mismo, tiene que prever posibles pérdidas en hidrología, en recursos hidroeléctricos, en el recurso agua, digamos, en el tiempo. Tienen que hacer una buena valoración futura. Así que con eso, Fernando Romero, no hay un tipo de energía mejor. Puede haber una más barata, es como comprarse un auto barato y después pagarla caro en el futuro. ¿Ya? Pero no hay una, al revés, no debería haber una tecnología que se instale en Chile. Muchas gracias, profesor. Yo ¿Estamos creo que listos? por el tiempo, sí, estamos listos. Quiero agradecerle su tiempo, su presentación y también a todos quienes participaron y se conectaron esta mañana.